Este video es para la Universidad Politécnica Salesiana. El encargado es el ingeniero Walter Gaibor. A continuación vamos a hablar de la generación de los sistemas operativos. Primera generación, de 1951 a 1958. Las características principales del sistema operativo fueron los tubos al vacío y tableros de enchufables. ¿Qué quiere decir esto? Que fueron unas características principales que hemos tomado en cuenta de todos los datos que hemos obtenido de la diapositiva. Cabe recalcar, el lenguaje de programación es una de las fases principales. Miles de tubos de vacío fueron la característica principal de la primera computadora. Ocupó un espacio más de un cuarto. También era la calculadora numérica de directos y de elaboración de tablas de senos y cosenos. Esas fueron las características principales. A continuación, la segunda generación. Segunda generación, 1959-1964. El invento de transistores hizo posible una generación nueva de computadoras, más rápidas y eficientes. El programa de computadoras también mejoraron. El Global Clone Blues Orange Language desarrolló durante la primera era de la generación. Este dispositivo comercial estaba representando a uno de los más grandes avances en cuanto a portabilidad y programas entre diferentes computadoras. Tercera generación, desde 1964 hasta 1971. Circuitos integrados, compatibilidad con mayor equipo, multiprogramación, mini computadora. Las computadoras de la tercera generación emergieron con el desarrollo de los circuitos integrados, pantallas de silicio, en las cuales se colocan miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. Las computadoras nuevamente se hicieron más pequeñas, más rápidas, desprendían menos calor y energéticamente eran más eficientes. Las computadoras estaban diseñadas para aplicaciones matemáticas o negocios, pero no abarcaban para los dos negocios, cosa que era una gran pérdida en ese tiempo. La IBM 360 fue la que dio una nueva vida a este tipo de eficiencia. Las primeras computadoras comerciales que usaron circuitos integrados podían realizar tanto análisis numéricos como administración o procesamiento de archivos. El IBM marca el inicio de esta generación. Esta máquina causó tal impacto en el mundo de la computación que se fabricaron más de 30.000, al grado que IBM llegó a conocerse como el sinónimo de la computación de ese tiempo. Vamos a la cuarta generación, que fue de 1971 a 1981. En 1971, Intel Corporation, que era una pequeña compañía fabricante de semiconductores, presenta el primer microprocesador de 4 chips. Este microprocesador fue bautizado como el 404. Silicon Valley, país de silicio, era una región agrícola que era reconocida por su gran producción de silicio. A partir de 1960 se convierte en una zona totalmente industrializada, donde se asienta una gran cantidad de empresas fabricantes de semiconductores y microprocesadores. Es conocida como la región más importante para las industrias relativas a la computación, creación de programas y fabricación de componentes. Esta generación de computadoras se caracterizó por grandes avances tecnológicos realizados en un tiempo muy corto. En 1977, en cambio, aparecen las primeras microcomputadoras. Fueron fabricadas por Apple Computer, Radio Shack y Commodore Business Machine. IBM se integra al mercado de las microcomputadoras con su Personal Computer, o PC, de donde les ha quedado como sinónimo nombre de también PC. Las principales tecnologías que dominan este mercado son el IBM y sus compatibles llamadas clones, fabricadas por infinidad de compañías. Y en segundo término, Apple Computer, con su Macintosh y la Power Macintosh, que tienen gran capacidad de generación de gráficos y sonidos gracias a sus poderosos procesadores Motorola y PowerPC, respectivamente. Los sistemas operativos en esta generación alcanzaron un gran desarrollo gracias a que sus nuevos microcomponentes y microprocesadores
fueron mejorados y gracias a esto podían tener una gran capacidad de desempeño gráfico que permitieron al usuario tener una interfaz gráfica. Y menús desplegables que también facilitan las tareas de comunicación entre el usuario y la computadora. Gracias. A continuación mi compañera con la quinta generación. Ya, ahora vamos a hablar sobre la quinta generación, que fue desde los 80 hasta los finales de los 80. Con base en los grandes acontecimientos tecnológicos en materia de microelectrónica y computación, como CAD/CAM, CAE, OK, inteligencia artificial, sistemas de expertos, redes neuronales, teoría del caos, algoritmos genéticos, fibras ópticas, telecomunicaciones de la década de los 80, establecen las bases de lo que se puede conocer como la quinta generación de las computadoras. Hay que mencionar dos grandes avances tecnológicos que sirvan como parámetro para el inicio de dicha generación. La creación en 1982 de la primera supercomputadora con capacidad de proceso paralelo diseñado por Seymour Cray, quien ya experimentaba desde 1968 con supercomputadoras y que funda en 1976 la Cray Research INC. Y el anuncio por parte del gobierno japonés del proyecto Quinta Generación, que según se estableció en el acuerdo con 6 de las más grandes empresas japonesas de computación, que debería terminar en 1992. Las computadoras de esta generación contienen una gran cantidad de microprocesadores trabajando en paralelo y pueden reconocer voz e imágenes. También tienen la capacidad de comunicarse con lenguaje natural. El almacenamiento de la información se realiza con dispositivos magneto-ópticos con capacidades de decenas de gigabytes. Se establece el DVD como estándar para el almacenamiento de video y sonido. Los componentes de los microprocesadores actuales utilizan tecnologías de alta y ultra integración. El propósito de la inteligencia artificial es equipar a las computadoras con inteligencia humana y con la capacidad de razonar para encontrar soluciones. A continuación, mi compañero. A continuación vamos a hablar de la sexta generación, la última en este momento. La sexta generación, o la última o la más avanzada, como supuestamente la sexta generación de computadoras está en marcha desde el principio de los años 90, debemos por lo menos esbozar las características que deben tener las computadoras de esta generación. Las computadoras de esta generación cuentan con arquitecturas combinadas, paralelos, vectorial, con cientos de microprocesadores vectoriales trabajando al mismo tiempo. Se han creado computadoras capaces de realizar más de 1 millón de millones de operaciones aritméticas de puntos flotantes por segundo, teraflops. Las redes del área mundial, Wide Area Network One, seguirán creciendo desorbitantemente utilizando medios de comunicación a través de la fibra óptica y satélites. Con anchos de banda impresionantes, las tecnologías de esta generación ya han sido desarrolladas o están en proceso. Algunas de ellas son inteligencia artificial distribuida, teorías del caos, sistemas difusos y holografías, transistores ópticos y etcétera. Gracias. Dale like y comparte. Bueno, este ha sido todo nuestro trabajo. Espero les haya gustado, les sirva la información que hemos compartido. Ayúdenos con un like. Muchas gracias por todo.